Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Me presento brevemente. Mi nombre es Carlos García Moreno y soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Y en primer lugar me gustaría agradecer a todos los que os habéis conectado por hacer un hueco en vuestra agenda y acompañarnos en esta sesión. Durante el webinar de hoy, como indica el título, hablaremos sobre globalización tecnológica y su impacto en las organizaciones. Pero antes de nada os tengo que contar brevemente qué es la Oficina de Transformación Digital del COIAS. El Ministerio de Economía y Transformación Digital, a través de la entidad pública Red.es, pues designó al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Asturias como Oficina de Transformación Digital Acelera PYME. Y nuestra función durante los próximos 2 años, desde septiembre del 21 hasta septiembre del 2023, es ir de la mano y ayudar a las pymes y autónomos asturianos en su proceso de transformación digital. ¿Sobre quién se puede beneficiar de las acciones que tenemos preparadas? Pues cualquier pyme y autónomo, independientemente del sector al que pertenezcan. Y aquí brevemente pues os resumo todas las líneas de actuación que tenemos preparadas. Jornadas divulgativas en transformación digital, servicio individual de asesoramiento y soporte digital a pymes y autónomos, sesiones para fomentar el emprendimiento digital, visitas a empresas y habilitadores tecnológicos, videopíldoras tecnológicas y, por último, un foro de transformación digital que realizamos con carácter anual y que tiene como objetivo pues, crear un punto de encuentro entre empresas demandantes de tecnología y habilitadores digitales. Importante mencionar que todas estas líneas de actuación son gratuitas y de acceso libre y que para obtener toda la información e inscribiros a estas sesiones simplemente tenéis que entrar en la página web otdasturias.es. Algún aspecto organizativo sobre la sesión de hoy es que bueno, los webcam y los micrófonos permanecerán deshabilitados y cualquier duda o pregunta que os pueda surgir a lo largo de la sesión, si os parece, os emplazo a que la trasladéis a través del chat que tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas. Ahora es el momento de presentar a la verdadera protagonista de esta sesión. En esta jornada nos acompaña Marta Calvo Alonso. Agradecer a Marta su predisposición y colaboración en la organización de este webinar. Y para que os conozcáis un poco mejor a Marta, pues os presento brevemente una reseña profesional. Es consultora de marketing y ventas, comunicación y transformación digital y además es docente de comunicación y marketing. Sobre el webinar que acogemos hoy, bajo el título Globalización tecnológica y su impacto en las organizaciones, trataremos de abordar el programa que ahí figura. Comenzaremos hablando sobre qué es globalización tecnológica, características de esta globalización, qué ventajas y desventajas supone, claves para aprovechar la globalización tecnológica y, por último, hablaremos sobre cómo afecta esta globalización tecnológica en el mundo empresarial y hablaremos de una serie de casos reales. Formas de contactar con nosotros, pues podéis hacerlo a través de la sede del COIAS, que está situada en calle Asturias, en Oviedo, a través de la página web otdasturias.es, a través de redes sociales que estamos en casi todas con el nombre @COIAS, o si no, directamente a través del correo electrónico otd@coias.es. Importante mencionar que todas estas acciones llevadas a cabo por la Oficina de Transformación Digital Acelera PYME del COIAS están cofinanciadas con fondos federales de la Unión Europea y por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Por mi parte, nada más. Agradecer vuestra atención y cedo el protagonismo a Marta para que dé comienzo a su exposición. Gracias. Marta, adelante, todo tuyo. Vale, buenos días a todos. Muchísimas gracias por haber venido. Un momento que voy a quitar esto de lado. Vale, está, ¿no? Está, se me escucha bien, se ve bien y todo. Okay. Todo perfecto. Vale, vale, fenomenal, porque yo me oigo un poquito rara y entrecortada. Si cualquier cosa me decís, ¿vale?
Bueno, pues como os dijo Carlos, yo soy Marta, soy consultora de marketing, ventas y transformación digital. Estoy mucho más enfocada a todo el tema de marketing, estrategia de marketing, ventas y planificaciones. Hoy os voy a dar un poco pues, mi visión sobre cómo impacta tanta globalización tecnológica en el mundo de la empresa, eh, tanto en el mundo de la gran empresa como en el mundo de las pymes, que a veces es todo como un poco locura, ¿no? Nos abruma tanta tecnología y tanta historia y, bueno, yo creo que es bastante más sencillo de lo que muchas veces nos hacen ver, ¿no? Esto es un poco, ya os comento, mi visión y todo enfocado desde un punto de vista muy orientado a las necesidades de las empresas. Entonces, para empezar, bueno, pues globalización tecnológica ya creo que todos sabemos lo que es, ¿no? Es aquel proceso en el que se pueden incorporar, integrar y expandir procesos y componentes de la vida local de los países en una gran red mundial tecnológica. Es decir, hoy en día tenemos acceso prácticamente gratuito a un montón de contenido y de información y todo eso pues nos da la posibilidad de poder introducirnos en la vida de otras zonas y de otros países, estemos donde estemos, ¿no? Todo esto tenemos que pensar también un poco que forma también parte de la transformación digital, es decir, uno puede hacer transformación digital aprovechándose de la globalización tecnológica o no, o simplemente pues hace transformación digital a nivel local o a nivel regional o a nivel nacional o lo que sea, ¿no? Pero siempre teniendo muy claro que la tecnología tiene un objetivo, ¿no? No es simplemente que por eso yo decía al principio, ¿no? Lo de que tanto nos abruman y demás con tanta tecnología, hay millones de herramientas para todo lo que nos podamos imaginar y a veces, bueno, pues nos sobrepasa un poco todo esto, ¿no? Y cuando nos queremos transformar digitalmente, pues no sabemos un poco por dónde tirar, ¿no? Entonces, yo siempre parto desde lo mismo, ¿no? Es decir, qué objetivo tiene la tecnología en general y luego pensar qué objetivo tenemos nosotros o qué necesidades tenemos nosotros a la hora de incorporar cualquier tipo de tecnología o de herramienta a nuestra organización. Entonces, el objetivo de la tecnología no es la tecnología en sí misma. La tecnología en sí misma si no sabemos por qué la usamos, para qué la usamos y en qué nos va a ayudar, no tiene mucho sentido realmente, ¿no? Es decir, yo siempre digo que cuando instalas una herramienta, si todo lo que vas a hacer con esa herramienta te va a llevar más tiempo de lo que te llevaba antes, pues mejor ya hazlo como antes, ¿no? Pero muchas veces nos lleva más tiempo hacerlo porque no tenemos claro ni por qué la usamos, ni para qué la hemos implantado o se la ha implantado pues alguien de nuestra organización, cuál es el objetivo de esa herramienta, qué problemas nos va a solucionar, qué necesidades va a satisfacer esas herramientas y si va a cumplir con nuestras expectativas o no. Eso es realmente lo más importante, ¿no? De cualquier tecnología que queramos implantar. Y ya digo que esto es un punto de vista, bueno, que yo creo que cada vez está más generalizado. Yo siempre contemplo el uso de la tecnología y de la transformación digital desde el lado más humanista, ¿no? Es decir, si la tecnología no está para ayudar a las personas y al servicio de las personas no tiene sentido. No somos nosotros los que tenemos que estar al servicio de la tecnología. Es la tecnología la que tiene que estar a nuestro servicio. Y esto lo digo siempre y soy muy pesada y no me canso de repetirlo. Entonces, ¿qué relación hay, ¿no? Entre la globalización y la tecnología? Bueno, pues realmente que no concebimos la integración de los mercados ni la competitividad sin que haya un desarrollo, un intercambio y un uso de tecnología en ellos, ¿no? No sería posible hoy en día, ¿no? Y la tecnología nos facilita muchísimo todo esto. Entonces, el proceso de globalización tecnológica está formado por tres aspectos principales, ¿no? Hay más, pero yo creo que los aspectos principales son estos tres, ¿no? Que son el desarrollo global de la tecnología, la colaboración y la participación global y la comercialización global de la tecnología producida. Es decir, hoy en día vemos 20.000 herramientas que podemos utilizar
a nivel tecnológico en nuestras empresas. Muchas se desarrollan en nuestro país, otras pues las compramos fuera, y es gracias a todo ese proceso de colaboración y participación global y de desarrollo. Gracias a eso es a lo que podemos nosotros acceder a otro tipo de herramientas, a este tipo de herramientas que antes pues sería imposible, ¿no? A una cosa que sí que os quiero comentar es que, como os dijo Carlos, sí que me gustaría que esto fuera bastante participativo. Si queréis hacer preguntas y demás, las dejáis en el chat. Yo ahora no las puedo ver porque solo estoy viendo mi pantalla, pero luego ya vamos viendo la forma en la que podemos contestar o hacer un poquito de debate o lo que más os apetezca para no hacer esto muy, muy pesado. Bueno, sigo. Para mí, ¿cuáles son las mayores ventajas que tiene la incorporación de tecnología a través de la globalización tecnológica o si no queremos irnos ya hasta un punto tan global, pues de la transformación digital, ¿no? Que hay que pasar por ella, queramos o no? Bueno, pues es una gran ayuda en la comunicación, es decir, a todos se nos ocurren casos, ¿no? De cómo a nivel tecnológico nos podemos comunicar y estamos en contacto con cualquiera en cualquier lugar, ¿no? Ya sea con herramientas síncronas, como es ahora, o con herramientas de utilización y de comunicación asíncrona, en la que uno puede estar en cualquier sitio comunicándose de forma síncrona con compañeros, lo estamos viendo pues, que genera un montón de oportunidades de negocio y laborales. Lo hemos visto con el COVID, aunque esto fue como que la situación nos obligó un poco, pero yo sí que os puedo decir que antes de la pandemia yo ya trabajaba en remoto en una empresa internacional con que tenía pues su presencia en España. Era una empresa que no era española, que era una empresa del norte de Europa, ¿no? Y ya trabajábamos de forma remota en muchísimos casos, ¿no? Y nos comunicábamos a través de un montón de herramientas que nos permitían trabajar y estar comunicados en cualquier momento, ¿no? ¿Qué pasó con el COVID? Bueno, pues que las oportunidades de negocio y laborales se incrementaron mucho más. Y se promovió muchísimo la interacción entre distintas culturas. Todos conocemos empresas en las que la mayor parte de la gente que trabaja en ellas está en distintos países o aquí mismo, ¿no? En España, pues unas personas pueden estar en Asturias, otras en Galicia, otra en Madrid, otra en Salamanca, otra en Barcelona, y se trabaja perfectamente con las herramientas adecuadas, con el nivel de comunicación adecuado y con el nivel de confianza adecuado. Además, otra ventaja que tiene la globalización tecnológica es que facilita enormemente la cooperación internacional, mejora muchísimo las transacciones comerciales porque se acortan mucho los procesos. Una persona puede querer internacionalizar, una organización, ¿no? Puede querer internacionalizar su negocio y no tiene por qué llevarse desde aquí a los proveedores, sino puede también favorecer lo que es el mercado local, contratando a proveedores que están en el país en el que quiere entrar, por ejemplo, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que también comentaba antes, el acceso a información en tiempo real, que es muy, muy, muy importante, ¿no? Para estar al día y para que sepamos todo lo que pasa dentro de la organización, estemos en el lugar del mundo en el que estemos, ¿no? Las mayores desventajas que puede tener, y yo, bueno, creo que hay bastantes más, ¿no? Pero que ya estamos viendo mucho que hay que tener cuidado con toda la parte de pérdida de privacidad, hay que tener muchísimo cuidado con el respeto a la privacidad de las personas. Hoy en día, bueno, pues tenemos la RGPD, antes teníamos la OPD, cada país tiene sus leyes a nivel protección de datos, y a veces pues podemos tener la sensación de que no estamos del todo protegidos, ¿no? Aunque la ley es muy seria y es muy clara en este sentido, puede que tengamos la sensación de pérdida de privacidad, aunque también muchas veces somos nosotros mismos, ¿no? Los que provocamos esa pérdida de privacidad por compartir determinado tipo de cosas que a lo mejor no
no tendríamos que estar compartiendo si queremos pues, proteger un poco nuestra privacidad y lo elegimos nosotros, ¿no? Cuando nosotros lo elegimos está bien, cuando ya tenemos esa sensación de pérdida de protección, pues ya no está tan bien, ¿no? Luego hay ciertas tecnologías que producen adicción y aislamiento, porque hay personas que se enganchan y se encierran y luego les cuesta muchísimo, bueno, pues romper con ese bucle, ¿no? De estar todo el día conectado y trabajando única y exclusivamente a través de tecnología o de redes o de lo que sea, ¿no? Esto ya lo comentaba un poco antes, el punto 3, que es el manejo un poco ético por parte de algunas entidades de nuestros datos privados. Aunque la ley es clara, yo aquí yo no soy experta en legislación, eh, pero sí que recuerdo una época cuando hubo el cambio de la LOPD a la RGPD, que yo era responsable de toda la parte de protección de datos también, como responsable de marketing en un grupo. Y aquí tuvimos que hacer de todo en esa transición, pues porque de repente toda la data que tú almacenabas pues no te valía casi para nada, ¿no? Por el cambio de la ley y hubo que volver a comunicar con clientes y con entidades. Toda la parte de privacidad tuvieron que aprobar todo. Pasamos, por ejemplo, de que antes no necesitabas aprobar cosas y se daba por hecho que las aprobabas y ahora sí que necesitas dar permiso para un montón de cosas y tienes más opciones, ¿no? A la hora de configurar tus cookies y tus datos de navegación, por ejemplo, ¿no? Esto no quiere decir que se haga bien siempre. De hecho, estamos viendo constantemente noticias, ¿no? de este tipo de cosas y del uso de datos poco ético y poco responsable por parte de algunas entidades. ¿Esto por qué pasa? Bueno, pues pasa porque los datos valen oro. ¿Sabes? No hay cosas pocas tan más valiosas hoy en día que los datos de las personas, ¿no? Para conocer, bueno, pues cómo se maneja la gente a la hora de informarse, para conocer los ciclos de vida de las jornadas, de los hábitos de compra, por ejemplo, ¿no? De los usuarios y de la gente que está navegando por la red buscando información o buscando comprar algo, ¿no? Entonces, al tener tanto valor este tipo de datos, lo que hace es que haya gente a la que le dé un poquito igual lo que la ley te obliga a hacer y se lo salten un poco, ¿no? Después, bueno, pues que hay producciones que a gran escala también provocan daños al medio ambiente tremendo, es decir, todos nos cuestionamos temas de daños al medio ambiente en cosas que podemos tocar, ¿no? Pues yo qué sé, pues los plásticos de un solo uso, se nos pueden ocurrir 20.000 cosas, ¿no? Que pueden contaminar o que pueden dañar al medio ambiente, pero a veces somos poco conscientes de lo que la tecnología también puede provocar, ¿no? Y, y no nos lo cuestionamos tanto porque no lo tocamos, ¿no? Simplemente lo tenemos muy cómodo, muy fácil, muy rápido y no nos cuestionamos a veces de cómo se está contaminando y hay que tener también cuidado con eso y utilizarlo de forma también ética y responsable, ¿no? Y luego, bueno, pues que todo el tema de brecha digital, que parece que se puede acortar bastante gracias al tema de la globalización y del acceso a todas estas herramientas, no es tan real, es decir, no se acorta de forma automática, es decir, hay que estar todo el rato adaptándose, informándose y formándose para no perder el carro de esto que va tan sumamente rápido, porque va a una velocidad brutal y lo que hace 5 meses era una novedad, mañana pues ya está un poquito obsoleto y no en todos los países hay la misma capacidad de conectarse o de tener una conexión a Internet, ¿no? Sin ir más lejos. Es decir, algo tan sencillo que a nosotros nos parece, bueno, pues que es lo más normal del mundo, pues hay en sitios donde no, hay en países donde no tienen un acceso por temas económicos o por temas políticos o por las dos cosas, no tienen tanto acceso, con lo cual la brecha pues ahí no se corta de forma tan automática, ¿no? O luego, pues pensando también en otro tipo de personas, pues que no están acostumbradas a manejarse con herramientas y de repente se encuentran con una realidad en la que las tienen que manejar y lo pasan fatal porque
porque no son capaces, ¿no? Hay una brecha enorme, por ejemplo, todos se nos puede venir a la cabeza, ¿no? Todo el tema de las entidades bancarias que está pasando ahora, y algunas que ya lo están arreglando, pero otras, bueno, pues que de repente han cortado acceso a un montón de cosas, y hay personas que no eran capaces bueno, pues de ingresar su dinero, de hacer un pago de una factura o de un recibo, lo que sea, sin pasar por la ventanilla de una sucursal. Y de repente esto cambió bastante, ¿no? Y ahí también hay una brecha enorme, aunque esto ya es más a nivel local, ¿no? que global. Entonces, se nos ocurren muchas formas, ¿no? de cómo aprovechar la globalización tecnológica. Siempre digo lo mismo, creo que ya es la cuarta o la quinta vez que lo digo, y la prioridad siempre son las personas, ¿vale? No es la tecnología la prioridad son las personas. Tenemos que ser capaces de crear nuevos puestos de trabajo y aprovechar todas las ventajas que la globalización tecnológica nos aporta, ¿no? Tenemos 1000 casos de personas que durante el confinamiento trabajaron en remoto, luego pues empezaron a hacer pues unos días en remoto, otros días en físico, de repente muchos ya volvieron a trabajar en físico totalmente, y esto podemos pensar que es porque las compañías ya quieren a todo el mundo en físico, y eso es verdad, eso es un tema cultural. Hay determinadas compañías que tan pronto pudieron volver al trabajo presencial, lo han implantado sí o sí, y luego también hay otra parte, que es que hay personas que están mucho más cómodas trabajando de forma física que de forma remota, aunque su trabajo lo puedan realizar de forma remota. Yo ya no hablo de trabajos en los que haya que estar, ¿no? Pues estás en una fábrica haciendo un trabajo muy técnico, tienes que estar allí, ¿no? Pero hay ciertos trabajos que se pueden seguir realizando de forma remota y no se están haciendo, a veces porque las compañías quieren presencialismo y otras veces porque hay personas que prefieren ir, ¿no? ¿Qué sería lo ideal? Y de lo que se está hablando ya desde hace muchísimo tiempo y hablamos en un montón de ocasiones, pues lo ideal sería tener esa flexibilidad, ¿no? Si tú tienes un trabajo que te permite ser productivo y realizar ese trabajo de forma remota, pues tú deberías de poder elegir, ¿no? De forma flexible, si vas a la oficina, si no vas y demás, y si no vas, pues tener a tu alcance todas esas herramientas que te permitan realizar también tu trabajo, y tú, si te proveen de esas herramientas, tienes la responsabilidad de utilizarlas bien y utilizarlas para lo que las tienes que utilizar, ¿no? Y luego, bueno, pues hay un montón de oportunidades, ¿no? Para aprender. Gracias a la globalización tecnológica tenemos acceso a un montón de formación. Pues estos webinars y las ponencias y las píldoras tecnológicas, por ejemplo, que se están impartiendo desde el colegio, ¿no? del Principado de Asturias, es un ejemplo, y hay muchísimos más, ¿no? Y luego también pensando no solo en el corto plazo, en cómo me puede ayudar a mí esta herramienta hoy, o cómo puede ayudar a mi organización esta herramienta hoy, sino el impacto que tendrá en el futuro que nosotros queremos tener, ¿no? También hay que ver un poquito más a medio y a largo plazo y no solo pensar en el corto y en el ahora, ¿no? ¿Qué pasa entonces con la transformación digital, ¿no? Estábamos hablando, bueno, pues de todo lo que nos ofrece la globalización tecnológica y todo el acceso con sus ventajas y desventajas, que nos permite estar en un ecosistema global, ¿no? A nivel tecnológico y a nivel información. Y aquí es algo que ya puedes decidir, es decir, tú puedes decir si te internacionalizas o si no, si cuando compras una herramienta, pues compras una herramienta que está hecha, por ejemplo, hablando de un SaaS o de una app o de cualquier herramienta, pues de un CRM, un RP o un montón de herramientas que hay, ¿no? A la hora de agilizar más los trabajos. Tú decides qué herramienta compras, que será la que mejor se adapte a lo que tú necesitas, ¿no? A la hora de vender fuera de tu país, de internacionalizar tu mercado, pues tú también lo decides, ¿no? Tú decides si quieres vender en una zona o si quieres abrir, ¿no? Si quieres abrir dentro de tu país o si quieres abrir fuera de tu país, si quieres quedarte en Europa o si quieres irte a Estados Unidos, a África, a Asia, a donde quieras. Pero eso es algo que tú vas a elegir en función de tu estrategia de negocio y del tipo de producto o servicio que quieras vender. Pero sí lo decides tú. Lo que ya yo creo que nos tenemos que tomar muy en serio y que no se puede decidir es si nos transformamos o no digitalmente. O sea, la globalización tecnológica nos va a ayudar a la transformación digital, sí, y la transformación digital no es una opción, es el camino
y además no importan ni el tipo ni el tamaño de la empresa. Pero no es una opción, no podemos dar la espalda a esto, pero tampoco podemos pretender hacerlo todo de golpe, ¿no? Yo creo que hay unos pasos y yo creo que hay que hacer unos análisis internos muy potentes para ver en qué situación estamos y a qué nivel de digitalización estamos. O si estamos en un nivel muy bajito, en un nivel medio, en un nivel elevado, cómo hemos llegado hasta aquí, qué pasos estamos dando, si necesitamos hacer cambios porque nos hemos equivocado y de repente, bueno, pues lo que comentaba al principio, ¿no? A veces se eligen herramientas que creemos que nos van a ayudar, pero sin un objetivo claro y luego pues las herramientas se quedan ahí muertas de la risa y todos hemos visto un montón de casos, ¿no? Pero la transformación digital, yo lo digo constantemente, no es una opción y en el centro de la transformación digital tienen que estar las personas siempre. Entonces, estos datos nos dan una buena visión, por ejemplo, de dónde estamos. Estos datos son del año pasado, ¿vale? No son de este año, pero bueno, fue un año en el que hubo muchísimo cambio, pero aún así, como comentaba antes, hubo mucho cambio en el que muchas empresas se sintieron obligadas a transformarse digitalmente, porque o eso o se morían, o no crecían o se estancaban y tuvo que venir un bicho para hacérnoslo ver, ¿no? Pero si os fijáis, la disrupción digital, que sería como el ideal, que sería como el quinto paso dentro de la transformación digital, en estos momentos solo hay 5,8 empresas que están siendo disruptivas digitalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no solo se adaptan a la tecnología, que sino le dan usos distintos o a partir de esa tecnología que utilizan crean otra, ¿no? Ofreciendo soluciones muy distintas a lo que a lo mejor podía parecer que te podía dar una herramienta, ¿no? Esa, tanto nos gusta decir, ¿no? De pensar fuera de la caja y buscar soluciones diferentes. Pero si os fijáis, es muy sorprendente que 2 de cada 3 compañías se encuentran entre la primera y la segunda etapa del proceso de digitalización. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos muy verdes, pero también hay algo bueno y es que tenemos unas oportunidades tremendas de digitalizarnos y de seguir evolucionando y creciendo las organizaciones a través de la transformación digital. Un dato que llama muchísimo la atención es que hay más de un 16% de las empresas que están en el paso 1 porque se resisten a digitalizarse. Aquí es donde están la mayoría de las empresas, en el paso 2, que es explorando, y tiene sentido, ¿no? O sea, hay tantísima oferta y hay tantísimas herramientas y hay tantos departamentos en los que hay que aportar herramientas para que la gente luego se pueda dedicar pues, o a ser más creativa o a pensar o a dedicar más tiempo a clientes o a analizar o a lo que sea, que se está explorando mucho qué herramienta me viene mejor para esto, me va mejor para lo otro, y además hay muchísima oferta, ¿no? Entonces, el 41% de las empresas están explorando todavía a nivel digital. Hay un 22% de empresas que ya están usando tecnología digital, pero estos 3 pasos no nos transforman digitalmente. La etapa más complicada de la transformación digital es llegar realmente a la transformación digital, ¿no? Y ahí solo están el 14,7% de las empresas, que es un porcentaje muy bajito para el momento en el que estamos, ¿no? Y teniendo en cuenta que el paso 1, el paso 2 y el paso 3 han sido un poquito forzados, ¿vale? Por la situación que hemos vivido. Y ahora ya estamos en la época post-COVID y vemos que hay empresas que estaban como dando pasos, queriéndose digitalizar y ahora están pues dando pasitos para atrás, otras, bueno, pues que se están reestructurando y se están dando cuenta de qué cosas que hicieron un poco por inercia o porque se sintieron un poco obligados, pues ahora están recapacitando y están analizando, que es un momento muy bueno, ¿no? Para darse cuenta en qué nos hemos equivocado, qué hemos aprendido utilizando mal esta herramienta, adoptando esta herramienta, cuando realmente nosotros teníamos esta otra necesidad. O ahora el mercado ha cambiado tanto, la gente compra de formas tan distintas que tenemos también que seguir evolucionando nosotros, ¿no? No quedarnos en lo que habíamos hecho pues en el 2020, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos con la transformación digital? La inercia, ¿no? De esto pues ya estaba hablando un poco antes, es decir, no dejarnos llevar por la inercia de que todo es transformación, transformación, transformación. Tenemos que pararnos a pensar y tenemos que ver en qué momento estamos para marcar nosotros el camino de la transformación digital y siempre bien asesorados, siempre teniendo una persona que nos ayude dentro de nuestra organización a
entender a todos los departamentos y a todas las necesidades de transformación digital que puede tener una empresa, ¿no? Entonces aquí ya podemos hablar, bueno, pues de liderazgo y de un montón de cosas que al final, pues yo creo que son los CEOs o los directores generales, los máximos responsables de las compañías, los que tienen que liderar este proyecto y promoverlo desde dentro para que toda la compañía vaya remando en esa misma dirección, ¿no? Entonces hay que evitar ciertas inercias que nos puede producir todo ese exceso de información al que estamos expuestos, toda esa cantidad de herramientas que nos están intentando vender y que todas nos dicen que eso para lo mismo, para que nos transformemos digitalmente, ¿no? Pero muchas veces no es real. Es decir, esa empresa, hay una herramienta que me puede ayudar a mí a transformarme digitalmente, pero a lo mejor a otra persona no, porque tiene unas necesidades muy diferentes a las mías o porque está en un punto de aceptación de la digitalización diferente al mío, ¿no? Hablábamos antes de la brecha de capacidad. Esto es muy importante porque hay que formar a la gente para que no haya esos gaps que hay dentro de muchas compañías de personas que están totalmente formadas y con un interés en seguir formándose y con una proactividad a seguir formándose y todas esas otras personas que se niegan un poco, ¿no? a ese cambio. Yo creo que la empresa y las organizaciones tienen que ser el puntal de facilitar y promover todas las opciones y oportunidades de formarnos que tenemos ahora mismo, ¿no? La falta de aceptación muchas veces es por parte de las compañías y hay una demanda interna dentro de las empresas y son los responsables de las empresas los que no aceptan esto, pues porque siempre, esta frase la hemos escuchado muchas veces, ¿no? Esto siempre lo hemos hecho así, siempre nos ha ido muy bien, porque vamos a tener que cambiarlo. Bueno, pues sí, hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Y otras veces es por falta de aceptación de las personas que están dentro de las organizaciones y no de los responsables de las organizaciones que están promoviendo e intentando, en muchísimos casos, acelerar estos procesos con muy buen criterio, pero se encuentran con un freno dentro, ¿no? Que es la falta de aceptación dentro de algunas personas, ¿no? Entonces aquí pues nos vamos a cuestiones culturales. Yo cuando hablo de cuestiones culturales me refiero a cuestiones culturales de las organizaciones, me refiero a la cultura de las organizaciones. Creo que el primer cambio para transformarse digitalmente y aceptar la tecnología como parte de nuestra vida, ya no solo privada, sino profesional, está por cambiar la cultura de las organizaciones. Y esto es un tema de querer, lo otro viene después. Si no se quiere cambiar la cultura de la organización, va a ser muy difícil que el cambio que necesitamos de transformarnos digitalmente llegue, porque nos vamos a encontrar con muchos portazos dentro, ¿no? Vale. ¿Qué está pasando en el contexto actual? Pues un poco también lo decía antes, ¿no? Que estamos en un momento de pospandemia en el que estamos todos intentando, pues en algunos casos adaptarnos, en otros no. Se ha vuelto un poquito más a una situación como más normal a nivel organizativo, pero el mercado ha cambiado muchísimo. Es decir, la gente ha cambiado ya antes del COVID, los hábitos de compra habían cambiado muchísimo, durante el COVID cambiaron muchísimo y ahora nos han quedado ahí. Es decir, la gente sigue cambiando su forma de comprar y sigue cambiando su forma de comunicarse. No se ha quedado en lo que ha pasado en el año 2020 o en el año 2021. Seguimos cambiando, estamos constantemente cambiando. Es lo único seguro que tenemos dentro de las organizaciones, es el cambio. Y en el contexto actual estamos volviendo a muchos hábitos anteriores, esto ya lo comentaba antes, hay mucha resistencia a los cambios, hay que promover los cambios de forma natural, hay que promover el miedo a que si no sé usar la herramienta o no la entiendo o no me va bien o lo que sea, pues entonces prefiero no usarla, no vaya a ser que tenga un problema a nivel interno, lo que sea. Hay que basar todo, yo creo que en una comunicación interna muy fuerte y en una confianza muy potente y en promover la formación constante dentro de las organizaciones. Probablemente haya muchos más cambios en la estructura de poder, por decirlo de una manera así que se entienda, dentro de las compañías, ya los está habiendo y habrá más.
estamos viendo que el teletrabajo ya no está. Hablaba antes de todo el tema del trabajo en remoto. En muchas organizaciones se ha vuelto a la oficina y no porque sea una necesidad, sino porque es algo impuesto. Y entonces, si damos un paso para atrás, pues vemos que hay un tema cultural que es que tenía que haber cambiado antes. Tuvieron todas las oportunidades del mundo para cambiar y no se ha cambiado. Las personas dentro de las organizaciones. Vale, esto es un poco también lo que hemos visto que pasó antes, o sea, cuando digo antes me refiero antes del COVID, ¿vale? O durante el COVID, cuando nos vimos forzados a cambiar un montón de cosas. Y ahora sigue viéndose que hay ciertos aspectos que no han cambiado nada. Puede ser porque por un lado no se hayan promovido desde dentro y por otro lado porque hay personas que se niegan, ¿no? Se resisten muchísimo a esto. Em, ¿Qué está pasando? Pues que hay mucho miedo a lo desconocido, igual que lo había antes. Hay muchas dudas sobre ese cambio. Yo creo que el cambio se debe de comunicar de forma abierta, que todo el mundo lo entienda y sobre todo que todo el mundo entienda que ese cambio les va a ayudar. Ha habido experiencias previas negativas, muchas veces por no querer cambiar cosas y otras veces porque los cambios que pues se hicieron de una forma a lo mejor más errónea, pero que es que tampoco pasa nada, ¿no? Porque de ahí es de donde podemos aprender muchísimo, ¿no? Luego, por otro lado, hay personas que sienten que pierden poder, un poder que tenían antes que ahora no tienen. Salir de la zona cómoda generalmente cuesta mucho y creo que nos deberíamos acostumbrar a estar saliendo de la zona cómoda constantemente porque la situación nos va a obligar siempre. Y luego, pues la gente tiene miedo de tener conflictos con los planes de vida personal que tiene, ¿no? Es decir, todo lo que nos puede ayudar a conciliar muchísimo, por ejemplo, que seguro que muchos estáis pensando en eso, aunque aquí se podría hablar de un montón de cosas, pues ya lo hemos visto durante la pandemia y ahora se sigue viendo, pues que cuando tienes opciones de poder conciliar y de trabajar con objetivos de productividad y no de presencialismo, eso te puede ayudar a conciliar mejor. Pero si eso no se promueve desde dentro y te exigen exigiendo presencialismo, y aquí ya no hablo solo de presencialismo físico, sino virtual, pues eso choca mucho con todas las necesidades de conciliación, por ejemplo, que hay, ¿no? Cambios en las relaciones de las personas dentro de las empresas. Hay personas a las que les gusta mucho estar trabajando solos en su casa y en remoto y otras a las que pues, les gusta ver a sus compañeros de vez en cuando. Por eso hablaba antes tanto del tema de la flexibilidad. Hay riesgos psicológicos, ¿no? El tema de la salud mental estamos viendo que está siendo un problema enorme en este país por todo lo que conlleva, pues todas las dudas sobre el cambio, la necesidad de cambio que tienen algunos trabajadores y las empresas no permiten esos cambios, o todo lo contrario, ¿no? Hay gente quemada, gente que no sabe muy bien cómo trabajar en remoto porque tampoco se trata de que te den un ordenador y que te busques la vida, sino que se trata, bueno, pues de tener herramientas que te permitan trabajar con comodidad, con confianza y con buenos niveles de comunicación, como decía antes, ¿no? Y ahí es cuando aparecen las búsquedas de nuevos modelos de trabajo, que es la flexibilidad, ¿no? De la que ya hablaba antes. ¿Qué pasa con los dirigentes de las organizaciones? Bueno, pues hay un tema en la cultura de las organizaciones que en muchas no se están dando y se necesitan dar. A veces falta implicación de la dirección o de los CEOs o de los directores generales o de los directores de departamento o de cualquiera. No solo son los trabajadores los que se resisten al cambio. Ya digo que esto es un tema de personas, entonces las personas estén donde estén, en el puesto que estén, eso no implica que sean más abiertos a los cambios, sino que las personas, pues somos personas y algunas personas pues, nos adaptamos mejor a los cambios que otras y a veces el mayor problema está en la dirección de las organizaciones, porque si la dirección de la organización se resiste a esto, no se puede trasladar hacia adentro, ¿no? Lo comentaba antes también, miedo a la pérdida de poder, los cambios de paradigma también dan un poco de miedito, la sensación de pérdida de liderazgo
también está ahí y no tiene por qué haberla, sino que hay que, bueno, pues que cambiar la forma también de liderar y repito otra vez que en la comunicación y la confianza está la base de ese cambio y de liderar de otra manera, ¿no? Se producen fricciones entre los departamentos, pues porque en muchos casos pues está acostumbrado a trabajar en departamentos muy estancos y a no compartir información entre departamentos. Hoy en día nos damos cuenta que por un lado se necesita compartir información. Yo ahora estoy pensando, por ejemplo, entre un departamento de producto, un departamento de marketing, un departamento de ventas, ¿no? Sí o sí están condenados a entenderse, ¿vale? Entonces, tenemos herramientas que ayudan a que esa comunicación fluya y a que todos tengan acceso a esa información relevante e importante. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces pues, no se quiere compartir esa información, pero vuelvo a repetir, quien tiene que promover esos cambios siempre son las personas que toman las decisiones dentro de las compañías, ¿no? Cuando la gente empieza a no querer ver o a no querer compartir esa información interdepartamental, por decirlo de alguna manera, esto da bueno, pues unas posibilidades tremendas que sería una maravilla todo el tema de trabajo en equipo y demás, ¿no? O sea, tu equipo no es tu departamento, tu equipo es todas las personas que trabajan contigo en tu departamento y en otro departamento y que todos influimos en la vida y en los resultados, en los funcionamientos de otros departamentos, ¿no? Todo lo que hacemos tiene consecuencias en otro departamento. Entonces, cuando se producen esas fricciones, viene una lucha por la supervivencia brutal, se empiezan a cerrar empresas, no se ven las nuevas oportunidades, pero a la vez aparecen nuevos ecosistemas empresariales que sí están dispuestos a trabajar de esta manera. De hecho, hay empresas que ya están, que nacen ahora, no todas, que parece que cuando una empresa acaba de empezar, parece que nace con la digitalización en los genes y no es verdad, ¿no? Pero hay muchísimos nuevos ecosistemas empresariales que ya no solo son empresas nuevas o emergentes, sino centros y organizaciones que ayudan a que esto se pueda producir, ¿no? Como estamos viendo en este caso del Colegio de Asturias, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Bajo mi punto de vista, tenemos que construir una base sólida de comunicación y de confianza. Tenemos que aprender a establecer procesos que ayuden a que ese proceso de transformación se pueda producir y que las personas se den cuenta de que eso les va a ayudar a trabajar mejor y no todo lo contrario. Para eso hay que saber elegir muy bien qué tipo de procesos tenemos que establecer y qué tipos de herramientas nos van a ayudar a establecer esos procesos. Otra vez, la clave, las personas. Tener una visión diferente y no pensar solo en el corto plazo, esto ya lo comenté antes, es decir, no solo pensar cómo esta herramienta me va a ayudar a mí hoy con este problema concreto que tengo, sino rascar y analizar un poquito más y hacer un buen análisis interno para ver en qué situación estamos y cómo nos puede ayudar a instalar cualquier tecnología, no solo ahora, sino cómo esa tecnología nos puede ayudar mañana o dentro de 6 meses o dentro de un año y cómo vamos evolucionando nosotros y cómo vamos también cambiando o adaptando o ampliando el uso de esa tecnología, ¿no? Es un sí o sí también mejorar la comunicación. Para comunicar fuera hay que primero comunicar dentro y hay que tener una línea de comunicación interna que todos entendamos y que todos aprobemos. Hay que conectar tareas y hay que conectar equipos para lograr objetivos. Y utilizar toda la data que tenemos y analizar, porque se ven muchísimos casos, por ejemplo, de organizaciones que utilizan muchísima data, que tienen datos para aburrir y para hartarse, pero luego no analizan. O por otro lado, tienes mucha data, pero tienes una data mal elegida a la hora de analizar qué está pasando, en un hecho concreto, ¿no? Entonces ya deberíamos de pasar pues, por no confundir métricas con KPIs, objetivos y demás, y utilizar y marcar las métricas y los datos que nos van a ayudar a analizar esos KPIs
que nos hemos marcado para alcanzar ciertos objetivos, ¿no? Que también es muy importante. A veces pues vemos datos que no tienen nada que ver con lo que necesitamos analizar, entonces se analiza mal, se interpreta mal, porque no solo se trata de extraer datos y de picar datos como locos, sino de entender esos datos, de analizar y de tomar decisiones que nos ayuden a mejorar siempre, ¿no? A través de esos datos. Bueno, y ahora termino ya con casos de éxito. Estaba intentando buscar así casos de éxito que no conociéramos todos o que no fueran tan conocidos, porque si buscas por ahí, pues nos dan a todos prácticamente los mismos ejemplos y buscando un poquito y viendo también un poco empresas que para mí han aprovechado muy bien su marca tan potente para para poder utilizar toda esa tecnología pensando en sus consumidores o en sus clientes también, ¿no? No son las personas de dentro, es lo más importante para que luego todo eso se pueda trasladar fuera, ¿no? Y Lego, por ejemplo, que es una empresa súper internacional con fans de todas las edades y en todo el mundo, en una fase en la que estaba trabajando, en la fase de lealtad y de fidelización de clientes, se embarcaron en un proyecto con un objetivo que era tener una experiencia de usuario más cercana. Y ahí su estrategia de negocio, que lleva años incorporando una plataforma de crowdsourcing, una plataforma de crowdsourcing que se llama Lego Ideas, que lo que ayuda es a potenciar la innovación de sus productos utilizando las ideas de los consumidores, no solo las ideas que salen de dentro de la empresa, ¿no? Sino las ideas que proponen los usuarios y sus consumidores. Se elige una propuesta de usuario y la persona elegida, la idea elegida recibe un porcentaje, que en este caso es un 1%, no sé si habrá cambiado, de los ingresos generados con la venta de cómo se ha mejorado, pues a lo mejor cierto producto de Lego gracias a la idea de esta persona. Me parece un caso muy curioso y muy interesante. Un caso que conocemos, una empresa que conocemos todos, que es española, que se llama Floret, empezó su apuesta por la digitalización en el año 2015 ya. Tampoco fueron tan avanzados, pero bueno, viéndolo visto, empezaron rápido. Y en aquellos momentos había una gestión del negocio de la zona agrícola que se gestionaba con partes de papel, es decir, pues escaletas o sea, papel del que tocamos, en el que los técnicos rellenaban. Luego esos proyectos, esos datos se tramitaban en la oficina para poderse introducir en el sistema. Entonces, con este procedimiento era imposible, ¿no? Disponer de datos hasta que una campaña no estaba cerrada porque se tardaba muchísimo, se hacía todo de forma manual. Entonces, en el 2015 eliminaron la forma de esta recolección de datos y de información por parte de los técnicos en el papel y empezaron a utilizar tabletas para que los técnicos de campo, bueno, pues pudiesen introducir directamente los datos en el sistema. ¿Qué pasa? Que esto se pudo sincronizar y se puede ver la información en tiempo real desde el campo para tomar decisiones. Entonces, así resumen ellos, ¿no? El éxito del haber pasado de algo tan básico como era el papel a utilizar una tablet que hoy en día a todos nos parece lo más normal, pero en aquel momento pues fue bastante innovador dentro de la empresa, sobre todo por cómo ellos estaban trabajando, ¿no? Entonces se habilitaron modelos predictivos, se establecen fechas óptimas para recolectar, por ejemplo, y evitar plagas, para que el riego pues, se pueda llevar a cabo de forma más inteligente y fijar también no solo la fecha de recolección, sino el orden de recolección. Esto ha hecho que hayan dado un cambio pues, de 360 grados en su forma de producir, ¿no? Con unos beneficios económicos tremendos y con una utilización de data a tiempo real que nada tenía que ver con lo que hacían antes, ¿no? Y luego, bueno, pues otros datos de éxito conocidos por todos, que nos podíamos pasar horas hablando de ellos, que son pues Zara, Netflix, Amazon, Disney, Microsoft, Airbnb, de todo, ¿no? Todos basan en la data y en escuchar a sus clientes cualquier idea que pueda, por muy absurda que sea,
comprobar si se puede implantar o no. Lógicamente, hay un objetivo en todo, pero se escucha al usuario, se escucha al comprador y se escucha al cliente tanto interno como externo. Y eso es muy importante también a la hora de llevar a cabo con éxito un proceso de transformación digital. Vemos que estas empresas están cambiando constantemente, aunque hacen los cambios de forma tan sutil que a veces no lo notamos, ¿no? Pero están constantemente introduciendo cambios dentro de ellas. Evidentemente no todos somos estas empresas, pero a nivel pyme y a nivel micropyme también se pueden hacer muchísimas cosas. Tampoco ahí se necesita tanta data, es muchísimo más fácil analizar y de medir, con lo cual yo creo que ya no es un tema ni de presupuesto ni de envergadura de la empresa, sino de querer hacerlo, de entender qué es lo que nos puede ayudar a transformarnos digitalmente, y los cambios se ven rapidísimo. Y muchas gracias, no le he cambiado la fecha porque esto, como muchos sabéis, era para el 5 de octubre y me despisté y no se la cambié. Yo creo que nos queda media hora, ha ido rapidísimo y mira que me he enrollado. Carlos, no sé si hay preguntas, si, Nada, si no te queréis, importa. Lo bueno Carlos. siempre dos veces bueno. Así que Es que yo tengo un acelerador en el cerebro para hablar, ¿eh? Hablo muy rápido y mira que lo tenía súper resumido y tenía un montón de notas y demás, pero bueno, al final es que siempre acabo diciendo lo mismo porque soy una convencida de eso, de que el cambio pasa por las personas, por el cambio de cultura y por el cambio de procesos, ¿no? Y de que todos queramos hacer que eso se pueda producir. No sé si hay preguntas, si alguien quiere establecer un poquito de debate. No sé. sí, vamos a ello. Lo primero, bueno, Marta, agradecer por la exposición y gracias por compartir tanto tu tiempo como tu experiencia con nosotros. La verdad que todo lo que has dicho está muy alineado con lo que yo pienso. Por extraer un resumen del Sí, webinar, los principales leitmotiv fueron bueno, que hablamos de tecnología, pero que al final la tecnología es usada por personas y que está al claro. servicio de personas. Así que yo creo que Mm, eso, a pesar de que nos estén bombardeando como, con la tecnología como fin, mm, pasar mm. la transformación digital, no deja de ser un medio, que tiene que estar alineado Es con las cierto. personas, Mm, con el negocio y con varios factores más. Y que a este respecto y a las claro. personas, también mencionaste pues, la importancia, pues todo de lo que viene es aprendizaje continuo, ¿no? Estamos en un entorno en el que la tecnología evoluciona de una manera rapidísima y al final los trabajadores tenemos que estar continuamente aprendiendo, reciclando nuestras Sí, digitales si queremos pues, ser buenos profesionales en los tiempos sí, actuales. sí. Y de forma proactiva también, ¿eh? Quiero decir que a veces, Eso pues, es, yo escucho a mucha sí, gente, no, es que en mi empresa no nos dan formación, es que tal. Oye, claro, pues promueve tú, ¿no? Que os den algo. claro. O tú por tu cuenta fórmate, ¿no? Yo, como siempre he sido un poco friki para estas cosas y veía que todo iba muy rápido, pues siempre estoy, bueno, pues haciendo pues alguna movida para formarme, y leemos mucho los que estamos metidos en este mundo porque sabemos que todo vuela, ¿no? Y que todo se hace, Ujú. se hace viejo rápido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, Yo creo que hay que ser proactivos a la hora de formarse, pero tampoco se puede dejar toda esa responsabilidad en el trabajador. Es decir, las empresas también tienen que promover y que facilitar la formación, ¿no? de las personas, ¿no? Es un poco un toma y daca también, ¿no? Pero sí que hay una parte de responsabilidad personal tremenda, igual que en todo el tema de cuando hablábamos del impacto medioambiental y todo esto, ¿no? Vale, las empresas tienen, de hecho, hay objetivos ya, ¿no? La agenda del 2030 esta, que está volviendo loco a muchas empresas, pero luego a nivel individual, nosotros también podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Yo soy una convencida de que si todos hacemos cosas a nivel individual, a nivel colectivo se consigue muchísimo también, ¿no? Entonces, no solo son las empresas las responsables y tal, sí es cierto que ellos tienen una serie de obligaciones legales y morales, pero nosotros también, ¿no? mm, Entonces, bueno, pues un poco, pues me interesa todo el tema de la transformación a mí por ese sentido, ¿no? Ya viste que no toque nada sí, de marketing y de ventas ni nada, no. porque si no igual, igual estoy aquí hasta las 3 y me cortáis y sigo hablando sola. Pero bueno, me apeteció hacerlo así por un tema de resumirlo un poco y de bajarlo un poco a la tierra, y al día a día, y que todos lo podamos entender y ver como algo súper alcanzable, ¿no? No como, Sí.
Porque es que yo entiendo hasta nosotros, ¿no? Que estamos un poco metidos en este mundo, a veces pues, es que nos aturullamos de una buena... Esto es una palabra gallega, ¿no? Nos volvemos locos con tanta sobreinformación, ¿no? Hay que también empezar a aprender a seleccionar, ¿no? la información, y para eso también hay que estar formados, ¿no? Porque si no, Claro, bueno, pues a todos nos han vendido motos a diestro y sí, siniestro muchas veces. Es verdad, sí, sí, con promesas, ¿no? Nos sí, conocen muy sí, bien, sí. saben dónde tenemos ahí el miedito o el problema y nos dan hasta que compramos, y a veces, bueno, pues todos nos hemos equivocado también ahí, ¿no? Sí. Leí el Y otro nada día más. respecto a la formación de los trabajadores que cada vez más los recursos humanos buscan personas con capacidad, bueno, en términos en inglés que se denomina Sí, learnability, ¿eh? Con la capacidad, lo que tú sí, has hablado, de aprender de manera proactiva, no reactiva, es decir, que no te impongan un plan de aprendizaje en la empresa, sino que tú, teniendo en cuenta tu puesto de trabajo y aquellos gaps sí, detectas a nivel de tecnología y formas en las que sí, podrías dar tu puesto de trabajo pues, de una manera más eficiente, más automatizada, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, pues debe ser el propio claro, trabajador que investigue. O sea, debe sí, tener una visión tecnológica sí. de cómo Mm, evoluciona su puesto de trabajo, mm, de cómo mm. puede ayudarse de la tecnología para hacerse más Sí, productivo. Y eso es sí, fundamental. Que alguien por encima fundamental. pues, se Mm. lo indique. Sí, no, y además a veces ya no solo que te puede ayudar en el trabajo que estás realizando constantemente, bien sé que hay, ahora es todo muy transversal, ¿no? Es decir, se Claro. trabaja mucho por proyectos, tú trabajas en un proyecto, pues yo hubo una época en la que mi trabajo principal era uno, pero estaba metida, llevaba distintos proyectos también, ¿no? Estaban todos muy interrelacionados entre sí, pero no eran lo mismo. Entonces, tú ahí dices, bueno, vale, a mí de todos los proyectos que estoy llevando, ¿por cuál me interesa más crecer? ¿Sabes? A lo mejor, pues ya no es formarte solo en tu puesto actual, sino es formarte para aquello a lo que tú quieras llegar, ¿no? También es cierto que la empresa tiene que tener planes ya no solo de formación, sino de lo que se conocía antes como plan de carrera, ¿no? Que suena así como un poco tal, pero planes reales, ¿no? Entonces, pues a lo mejor la empresa puede, oye, este curso creemos, esta formación creemos que para este departamento es muy interesante para todos, fenomenal, me parece muy bien. Pero por otro lado, pues se pueden hacer paquetes de ayudas económicas, ¿no? Que yo lo he visto un montón de veces para que la gente se forma y la gente elija en qué se quiere formar, ¿no? Eso Y es. la empresa pues aporta un porcentaje o un lo que sea de lo que esa persona ha elegido. Es cierto que tiene que pasar por una aprobación previa, pues que si tú trabajas, no sé, en consultoría y te quieres formar en un curso de buceo, bueno, pues a lo mejor dentro de la RSC de tu empresa está promover la vida sana y cuela por ahí, ¿no? Pero un curso de buceo a la hora de ayudarte a, ser mejor consultor a lo mejor no ayuda mucho, ¿no? Entonces las empresas pues tienen que aprobar este tipo de formaciones, pero tienen que hacer también un paquete de medidas. Es decir, no solo es imponer cursos, sino es dar opciones y facilidades para que la gente se forme. Entonces, claro, si a ti te dan facilidades para que te formes y ya no te formas, pues entonces tienes que hacerte mirar tú un poco por qué no te formas, ¿sabes? Porque antes a lo mejor era un tema de, es que no me encajan horarios, es que no me va bien tal, es que no cual. Jolín, todos hemos hecho, yo hice un máster durante fines de semana, durante 10 meses, porque no tenía otra forma de hacerlo, ¿no? Ujú. Pero hoy en día puedes formarte de forma síncrona, a tu ritmo, puedes hacer mil cosas. Entonces, Sí. no sé. Bueno, Un poco pues por meternos en el tema de la sí, formación, ¿no? de la Que formación, sí, también... sí, sí, que mm, bueno, ahí ya está la formación reglada, siempre vemos que al final va con un poco de calaje respecto a lo que es el avance mm, de la tecnología y muchas veces pues la formación reglada igual no te proporciona todas claro, las competencias que exige el mundo actual ya, y tiene que ser ya. un poco formación de manera autónoma por nuestra parte, haciendo y Sí, filtrando toda esa sobreinformación que encontramos en Internet. sí, o sea, el ser autodidacta en un montón de cosas a través de formación no reglada, ¿no? Que es lo que dices tú, también es muy Mm. importante, porque es que tú tienes que buscar el tipo de formación que quieres o que necesitas donde lo puedas encontrar. Si a nivel reglado no lo hay o no te apetece, porque te apetece Sí. más hacer otro tipo de formación, pues también lo puedes hacer, ¿por qué no, no? Si hay muchísima, cada vez más gente formándose de forma no reglada, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues ¿Vale? vamos también a todos aquellos asistentes que nos han acompañado desde el principio del webinar
a que se unan a nosotros, a la conversación que estamos manteniendo Marta y yo, ya sea pues, abriendo micrófono directamente, que ahora ya están habilitados, o si no, utilizando el chat que hay disponible a la derecha de vuestras pantallas, como prefiráis. Y mientras tanto, y para romper también un poco el hielo, me gustaría, Marta, trasladarte una pregunta. Sí, Va en relación al teletrabajo. También ha sido una cuestión que hemos comentado. ya. Estuvo muy en boga durante la pandemia. Ahora ya hay empresas que, bueno, que de verdad el teletrabajo está bien, pero como algo excepcional, que apuestan por el presencialismo. Yo Ujú. gustaría analizar el tema del teletrabajo desde una perspectiva de deslocalización del talento. Hubo durante el siglo pasado toda la industria fabril de fabricación se trasladó pues, a aquellos países donde la mano de obra era más barata, porque esto al final suponía una ventaja Sí, competitiva a nivel de costes. Y lo del mm, teletrabajo está bien, pero claro, también se abre ese dilema. Puede ser que con el teletrabajo provoque una deslocalización de los puestos de trabajo a aquellos lugares donde te puede costar menos contratar, digamos, a un profesional con las mismas capacidades, pero claro, como vive en un lugar donde el nivel de vida es más bajo, los costes son más bajos y puedes pagar a esa persona ya. menos. Es decir, Sí. ¿por qué voy a contratar a un estadounidense si puedo contratar a un indio igual por la mitad de la mitad de la mitad? Sabía que me ibas a hablar de la India, tío. Sabía yo. A ver, hay un tema. Hablando ya de trabajos muy técnicos, ¿no? A lo mejor pues hablamos de desarrolladores, de programadores y demás, ¿no? Bueno, incluso de traffickers, ¿eh? De gente que hace publicidad digital y cosas así. Mira, es cierto, pueden pasar las dos cosas. Es decir, gente deslocalizada ahora mismo va a haber siempre, ¿no? Porque yo creo que hay empresas que crecen gracias a poder tener opción de trabajar con cierto tipo de perfiles que si los contratan aquí, es que ahí también va el tema de la brecha, ¿no? Del que hablaba yo antes, que no me quise meter mucho en ese tema. Eh, si yo cuesto 1000, imagínate, ¿vale? Me lo invento. Y uno como yo en Bangladesh cuesta 200, pues a lo mejor la empresa contrata al de Bangladesh. Pero tú, para contratar al de Bangladesh, tienes que saber comunicarte con el de Bangladesh. Y tienes que tener herramientas para poder comunicarte con Bangladesh. Y tienes que tener una base de comunicación y de confianza tremenda, ¿sabes? Entonces, ya son empresas que tienen otra forma de pensar porque van a proyecto. Tienes este tiempo, el proyecto es estas características, estos objetivos, esto tal, este es el presupuesto. Si lo haces, no lo haces, lo necesito darle que me reportes, imagínate, un proyecto de 6 meses, que cada 15 días me vayas reportando cómo vas, pero yo el día 30 de diciembre lo quiero terminado. Me da igual si lo haces por la mañana, por la tarde, en bikini o con bufanda, yo lo quiero terminado y lo quiero bien hecho. Entonces, hay formas de ir midiendo que eso se va haciendo, se van cumpliendo los procesos y no pasa nada. O sea, yo no estoy en contra de eso. ¿Qué pasa? Que claro, aparecen esas brechas porque luego tú quieres contratar a una persona para que te haga lo mismo aquí y esa persona por menos de X dinero no mueve el culo de la silla, así de claro. Claro. Y lo estamos viendo en ciertos sectores. ¿Pero por qué? Porque hay poca oferta. O sea, hay más oferta, perdón, o sea, hay más necesidad de puestos que personas. Entonces también a veces los tienes que ir a buscar fuera, ¿no? Y luego, pues porque esto pues no está regulado y cada uno cobra lo que le da A ver si hay unos precios en unas tarifas más o menos establecidas, pero yo por hacer lo mismo que tú puedo cobrar 1000 y tú puedes cobrar 3000. ¿Sabes? Claro. Y quiere decir que tú lo vas a hacer mejor que yo, pues a lo mejor no, pero cada uno tiene sus tarifas y sus precios, ¿no? Entonces, sí pasa que hay esa parte de me voy aquí porque es más barato, por ejemplo, ¿vale? Pero luego también hay esa otra parte de yo necesito ciertos perfiles y los precios que ya me está pidiendo la gente de aquí, yo no puedo llegar, ¿sabes? Claro. A mí no me gusta nada regular estas cosas, ¿vale? Yo no soy partidaria de regular. Libre mercado, tú te pones tus precios, te pones tal. Pero a lo mejor habría que formar más dentro, ¿vale? Sí. Para no tener que estar buscando fuera siempre. Ese es un tipo de trabajador en remoto, ¿no? Y luego que tú consigas tener un nivel de comunicación. Mira, yo hace más año y pico, o casi 2 años, colaboré con una startup india. Y los indios eran ellos, y la española era yo. Vale. Y, y, y no teníamos ningún tipo de problema. Bueno, a mí me volvía un poco loca a veces, pues porque yo trabajaba directamente con el CEO y las horas de comunicar, a veces, ¿sabes? Hubo que poner ahí
te comunicas. Cuando hablo de comunicarse es, oye, mira, de a tal hora sí, aunque sean mis tal, pero a partir de tal hora, aunque sean tus tal, no, ¿sabes? Porque yo tengo que dormir. No puedo hacer tu horario, ¿no? Hay mucho, la diferencia horaria también es complicada. De hecho, yo veo que hay gente que cuando busca trabajadores en remoto, ¿no? Cuando te dicen que un trabajo es 100% full remote, te piden que estés dentro de una franja horaria y también tiene cierto sentido, ¿no? Porque tú te vas a tener que reunir con tus compañeros, ¿vale? Sí, también sabemos que de forma asíncrona se pueden subir píldoras de vídeos y demás de cual, pero hay cierto tipo de reuniones en los que la gente se tiene que ver la cara en directo, ¿vale? Y de forma síncrona. Entonces, pues a veces hay ciertas franjas horarias que para cierto tipo de trabajos, pues no puede ser, ¿vale? Pues, está pasando de todo con el trabajo en remoto, ¿eh? De todo. Pero a mí realmente lo que más me preocupa es las posibilidades de trabajar en remoto que hay en algunas empresas aquí, que para eso es donde estamos trabajando nosotros, ¿no? Y que por un tema de cultural se ha obligado a la gente a volver a la oficina. Ahora, también te digo que esa gente que se ha visto obligada a volver a la oficina era la gente que cuando trabajaba, decían en remoto, yo te digo que eso no era trabajar en remoto, ¿vale? Eso es teletrabajar y tener el Zoom o el Teams o el Meet conectado 15 horas al día, ¿vale? Esa presencialidad también te la exigían antes, ¿sabes? Sí. De forma virtual, pero también te la exigían. Entonces es un tema de cómo tú quieres montar tu estructura, ¿no? De empresa y cómo quieres que la gente trabaje, ¿no? Entonces, por eso también hay gente que se está marchando. Porque tú piensas que si tú puedes hacer un trabajo en remoto, te están obligando a ir a una oficina cuando en realidad podías ir un día a la semana o lo que fuera. O cuando tú creas que es necesario ir, oye, que un día te necesitan, pues oye, pues tenemos que vernos en la oficina porque vamos a hacer tal. De hecho, se están haciendo muchas reuniones fuera en sitios para que la gente que trabaja mucho en remoto se pueda tocar, ¿no? Porque, a ver, en España nos gusta darnos un abrazo, tomarnos una caña, es verdad. Sí. Entonces a la gente que lleva mucho tiempo trabajando en remoto, pues le apetece una vez al año verse, ¿no? Y tocarse y reunirse y hacer reuniones y ver, pues yo qué sé, pues planificaciones para el año siguiente, pues de forma presencial y bueno, pues están saliendo otro tipo de cosas que te permiten hacer esto, ¿no? Es la gente que se reúnen, pues, o un grupo de directivos, se reúnen 4, se encierran en un sitio y están allí fluyendo debajo de los árboles y haciendo 20.000 cosas, o freelances, como yo, por ejemplo, ahora, ¿no? Que hablas con un montón de gente los que consideras tus compañeros, no estás más solo que en la una, los consideras tus compañeros y muchos no están ni en tu comunidad autónoma, ¿sabes? Y hay centros, por ejemplo, de co-living, en Galicia hay un par de ellos muy chulos, que la gente freelance va allí a conocer a gente que está en su misma situación, a trabajar y a compartir y ayudarse, ¿no? Porque son proyectos que a lo mejor se pueden complementar unos con otros, ¿no? No hablo del rollo del Mac debajo de la palmera, eso no. Ese rollo no. O sea, eso, Sí, claro, al final, con ¿sabes? respecto al teletrabajo, hay una parte muy idílica, que es eso, el más debajo de la palmera, pero luego también es verdad que genera una serie de problemas, no tanto para la empresa, sino de integración igual de un nuevo trabajador dentro de la cultura empresarial y ciertas Sí, barreras que supone sí. igual el trabajo a esa falta de estímulo del contacto presencial que, bueno, que también es Claro, necesario. pero para eso también existen sistemas de onboarding, ¿eh? Cuando un trabajador está en remoto. Y hay procesos, hay sistemas hechos. Yo, de hecho, colaboro con una empresa que hace esto, ¿sabes? O sea, cuando hay mucho tema de comunicación, hay muchos problemas de comunicación interna en las empresas que no permiten que a la hora de comunicar externamente, cuando hablo de comunicar externamente, hablo simplemente de hacer una comunicación corporativa o de hacer branding o de vender, ¿eh? Es decir, cuando falla dentro es muy difícil que fuera se haga bien, ¿vale? Porque si no, luego se entran en incoherencias, luego hablas con un empleado, has leído una cosa, pero resulta que hablas con alguien y lo que te transmite es todo lo contrario y demás. Pero para eso hay programas, es decir, hay programas de onboarding para nuevas incorporaciones, ¿vale? Porque es necesario que sepan utilizar las herramientas y demás, y que conozcan al resto del equipo y que conozcan a la compañía lo mejor posible, pero detrás de una pantalla. Y también hay programas que ayudan a modificar la cultura de empresa cuando la gente trabaja en remoto. No solo programas de onboarding, sino programas pues, de comunicación interna y de procesos, ¿no? Que por eso hablaba yo también tanto de los procesos, ¿no? Todo hay que
hay que hacer un proceso de todo, ¿vale? Y no me sale. Porque si no, la gente al final no sabe por dónde tirar, ¿no? Y entonces ahí tienes que jugar ya eso, pues con unos niveles muy óptimos de comunicación y de confianza, ¿eh? Y de confianza. Que es lo Muy que bien. falta cuando te obligan a ir a la oficina a poner el culo delante de la mesa, ¿sabes? Y te van a Sí. medir por tiempo dentro de tu oficina, así de claro. Pues esa confianza que faltaba cuando tenías reuniones por Zoom, nunca en tu vida habías tenido reuniones. Yo es que ayudé a un montón de gente, ¿vale? Durante el COVID, que me pedían pues un poco opinión o que me decían cómo hacemos esto, lo otro y tal. Y yo es que veía cosas que de verdad me hacía sangrar los ojos, cuando me las contaban. Porque es que no había cambiado nada, había cambiado la herramienta. Punto. Antes era una sala de reuniones o una oficina o un lo que quieras y después era Zoom, Zoom, Zoom. Yo creo que las empresas se ponían objetivos de a ver cuántas horas podemos estar hablando por Zoom al día, ¿sabes? Y la gente es que luego no podía hacer otras cosas, se volvía Sí. loca, estaban confinados, con los niños en casa, era una locura, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé. Bueno, pues Marta, yo creo que Es, con este debate y viendo que no hay ninguna intervención por parte de los asistentes, pues podemos ir dando por cerrado el webinar. Agradecerte la vale. atención. No sé si tienes algo más que añadir antes de despedirnos. No, 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 que yo estoy aquí del otro lado, que si alguien necesita más info o preguntarme cualquier cosa o lo que sea, pues que, Que que ya pueden saben dónde contactar encontrarme. contigo, con Conmigo o a través contigo de redes o, sociales o conmigo, o lo lo que que quieran. sea. Sí, 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 conmigo en red social mejor LinkedIn solo, que es la única que muy bien. utilizo a nivel profesional. Pero bueno, también pueden contactar contigo o lo que sea. Yo estoy aquí, pues Sí, para echar una mano o simplemente dar una opinión sobre todo ese tipo de temas, ¿no? Que me parece muy importante que se hagan con sentido, ¿no? Con sentido común, ¿sabes? No hacer por hacer, porque luego, claro, así se quema la gente, ¿no? O muy las empresas bien. te dicen, es que no vale para nada esto que compramos. Digo, claro, ¿cómo te va a valer si no sabes para qué lo compraste? Ni en qué te iba a ayudar, ¿sabes? No te vale, pero es que ya no te valía antes, no después de haberlo comprado. Bueno, Muy bien, Marta. y Pues así es. gracias por tu tiempo, por transmitirnos tu conocimiento y experiencia profesional. También agradecer a todos los asistentes que os habéis conectado, que nos habéis acompañado durante esta sesión. Y nada más que desearos un buen día y espero que nos veamos en el siguiente webinar de la Oficina de Transformación Digital del COIAS. Gracias y un saludo. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos. Hasta luego. Chao.